Estimados alumnos del cuarto año de secundaria del Colegio María de los Ángeles, tengan todos ustedes muy buenos días. Como todos los jueves, les saluda la psicóloga Zulema Medina para tratar con ustedes el tema el desarrollo humano. Pues bien, jóvenes, empecemos. Como podrán ver en esta ficha, el desarrollo humano viene a ser las etapas del ciclo vital de nuestras vidas. En un primer momento, pues, desarrollamos, crecemos, y luego, posteriormente, viene la decadencia o el retroceso, ¿no? El retroceso, ¿qué quiere decir? Que así como avanzamos en crecimiento, también va a llegar un tiempo en que nos vamos a envejecer, vamos a empezarnos a debilitar y vamos a perder, lamentablemente, algunas funciones. Bien, ¿qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano viene a ser el conjunto de cambios cuantitativos y cualitativos que se producen durante nuestra vida, condicionadas por factores biológicos y sociales. Cuando decimos cambios cuantitativos, nos referimos a los cambios en cantidad. Los cambios cualitativos referidos a los cambios en cualidad o calidad. También viene a ser el patrón de cambios que se inicia con la concepción y que continúa a lo largo de todo el ciclo vital, la muerte. La mayor parte del desarrollo implica crecimiento, claro está, pero también decadencia, como el envejecimiento y la muerte. Vamos a detallar un poco más a qué se refieren cambios cualitativos. Esta es una modificación en la clase, la estructura o la organización. Entonces, quiere decir que a lo largo de nuestras vidas, venimos a este mundo en blanco, por decirlo de algún modo. Y hay muchas habilidades y capacidades que las vamos a ir logrando poco a poco. Pues bien, el surgimiento de nuevos fenómenos como el cambio de un niño que habla a uno que comprende palabras es un paso de la comunicación no verbal a la verbal, de un niño que no escribe a escribir un libro o escribir oraciones que entiende, un niño que no camina y ahora camina, que no controla sus necesidades, ahora las controla, etc. A eso se refiere cambios cualitativos. Pues los cambios cuantitativos vienen a ser una variación en número o en cantidad, como el aumento de estatura, de peso, el vocabulario o riqueza de vocabulario. Se entiende que nacemos aproximadamente de 50 centímetros y pues vamos a alcanzar la talla dependiendo de la genética, la alimentación, etcétera. Podemos alcanzar una medida en particular, por poner un ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los principios que rigen el desarrollo humano? ¿Cuáles son los principios que van a regir? Pues los principios son los siguientes. En este caso, tenemos que el desarrollo es vitalicio. El desarrollo depende de la historia y del contexto. El desarrollo es multidimensional y multidireccional. El desarrollo es flexible o plástico. Cuando hablamos de que el desarrollo es vitalicio, nos referimos a que cada periodo del ciclo vital está influenciado por lo que sucedió antes y afectará lo que está por acontecer. A eso nos referimos. Ahora,
Cada periodo tiene su propio valor y características particulares. Ninguno es más o menos importante que otro. Efectivamente, cada etapa es importante y debe ser llevada al máximo, vivida al máximo, para pasar a la siguiente. El desarrollo depende de la historia y del contexto, pues cada persona se desarrolla dentro de un conjunto específico de circunstancias y condiciones definidas por el tiempo y el lugar, ¿no? Entonces, los seres humanos influencian y son influenciados por su contexto social. C. El desarrollo es multidimensional y multidireccional. A lo largo de la vida, el desarrollo incluye un equilibrio entre el crecimiento y el deterioro. A esto se refiere. Es multidimensional y multidireccional. El desarrollo es flexible o plástico. Plasticidad significa elasticidad en el desempeño. Muchas capacidades pueden mejorar con el entrenamiento y la práctica. Nosotros no venimos al mundo sabiendo. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, de las condiciones favorables o desfavorables que se nos pueda presentar en cada una de las etapas, pues nosotros vamos a ir adquiriendo ciertas capacidades y estas irán mejorando con el tiempo y la práctica. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en el desarrollo humano? Podemos observar que son dos, factores internos y factores externos. Como nosotros ya sabemos, los factores internos son aquellos que forman parte de nosotros, están en nuestro interior. Y los externos son aquellos factores que tienen que ver con el ambiente en el que se desarrolla cada ser humano. Pues cuando hablamos de los factores internos y tocamos la herencia, sí, efectivamente se trata de la genética, de los genes, la carga genética, la herencia que vamos a tener de parte de nuestros padres, papá y mamá. Son las influencias innatas o carga genética transmitidas por los genes heredados de los padres biológicos. Todos traemos un poco de papá y un poco de mamá, ya sea en el aspecto físico, en el psicológico y en el social. Obviamente, y lo vamos a ver más adelante, esto no es determinante, especialmente en el psicológico y en el social. No es determinante, pero sí tenemos esa carga genética que la vamos a desarrollar en su máximo esplendor o en todo caso se va a controlar. En el caso del aspecto físico, pues se evidencia la forma de nuestros ojos, el color de los ojos, el color de la tez de la piel, el tamaño, etc. Cuando hablamos de maduración, nos referimos del cuerpo, la maduración del cuerpo y del cerebro. A menudo está relacionada con la edad, la cual incluye la disposición para dominar nuevas habilidades como caminar, hablar, correr, escribir, etc. Las diferencias en las características innatas y las experiencias de la vida juegan un papel muy importante. El crecimiento está relacionado con el desarrollo corporal, obviamente. Esto se sobreentiende. Ahora, en los factores externos que influyen en el desarrollo humano, tenemos al medio social y al medio natural. Cuando hablamos del medio social, pues este está conformada por la familia, la escuela, los medios de comunicación y la cultura, es decir, los agentes socializadores de los que ya hablamos. Y el ambiente natural, pues tiene que ver básicamente con las características propias del entorno natural, tales como el clima y la alimentación. Esto, de algún modo, también influye en nuestro desarrollo. Ahora, vamos a ver las etapas del desarrollo humano.
A esto le vamos a llamar parte 1, porque vamos a tratar de la etapa prenatal, perinatal y postnatal. Ya en la siguiente clase iremos viendo cuidadosamente las siguientes etapas. En la etapa prenatal, bueno, vamos a empezar aclarando que la etapa prenatal es aquella en la que el bebé está dentro del vientre de la madre. En la etapa perinatal se refiere básicamente al momento del nacimiento del bebé, y la etapa postnatal se refiere a la etapa después del parto, básicamente el primer mes de vida del bebé. Bien, nos vamos a enfocar a la etapa prenatal o intrauterina. Esta etapa, a su vez, consta de tres etapas. La fase germinal o cigótica, la fase embrionaria y la fase fetal, que viene de feto. Vamos a ver, la fase germinal o cigótica. Comprende las 2 primeras semanas del desarrollo del huevo o cigoto. Se caracteriza por la rápida división celular, a la que nos conocemos como mitosis. Esta, a su vez, esta fase germinal, a su vez, consta de 3 capas, que es el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Por la naturaleza de las palabras, podrán entender que el ectodermo se refiere a lo exterior, endodermo al interior y el mesodermo a la parte media. Pues el ectodermo se convertirá en la capa externa de la piel, la epidermis, que vienen a ser las uñas, el cabello, los dientes, órganos de los sentidos, sistema nervioso, incluido el cerebro y la médula espinal. En el endodermo, este se convertirá en el sistema digestivo, hígado, páncreas, glándulas salivales y sistema respiratorio. En el mesodermo, capa intermedia del cual se formarán los músculos, el esqueleto, la dermis, sistema excretor y circulatorio. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la capa de la que se forma el sistema nervioso? Pues la capa es el ectodermo en la fase del huevo o cigoto. Muy bien. Continuamos. Fase embrionaria. Pues la fase embrionaria es comprendida desde la 3ª semana hasta el final de la 8ª semana. Vale decir, los primeros 2 meses de embarazo. Se desarrollan los órganos y principales sistemas del organismo. Se denomina periodo crítico. ¿Por qué? Porque el embrión se vuelve más vulnerable a influencias destructivas del entorno. Como podrán observar en la ilustración, es frágil. Es como si estuviese cubierto de clarita de huevo. Pero, sin embargo, como hemos podido observar, ya se están definiendo principalmente el sistema nervioso. Se puede observar incluso lo que será en el futuro su médula espinal. Y un esbozo de sus características. Llegamos a la fase fetal. Esta comprende desde la 8ª semana, o sea, desde las 2, finalizadas las 2 semanas, la primera semana del tercer mes, hasta el nacimiento, que consta de 9 meses. La gestación dura 9 meses. Se caracteriza por la creciente definición de las partes del cuerpo y un gran tamaño corporal. Acá podemos ver que ya hay más similitud a un ser humano. Se presenta el movimiento de las extremidades, lo que las mamás en muchas ocasiones dirán, está dando pataditas. Se empieza a dar estirones,
empieza a moverse en todo el útero. Ahora terminamos de hablar de la etapa prenatal y ahora vamos a hablar de la etapa perinatal, que como les decía, básicamente se refiere al momento del parto. La primera fase, esta etapa perinatal la vamos a comprender de 3 fases. La primera fase de labor, la segunda fase de labor y la tercera fase de labor, ¿no? En la primera fase de labor, estas se refieren a las primeras contracciones. Las primeras contracciones uterinas, hasta que el cuello del útero esté dilatado por completo. Esto dura entre 10 a 12 horas, pero en las mujeres primerizas puede durar hasta 20 horas de dolor. La segunda fase de labor se refiere al nacimiento del bebé, el momento del nacimiento del bebé. En esta etapa la mujer realiza el esfuerzo por ayudar con la expulsión del bebé, lo que ustedes conocen como pujar. Para esto, ella requiere de energía. Esto puede tomar entre 2 a 3 horas, por lo que es importante que ella ahorre toda la energía posible y se ayude a sí misma. La tercera fase de labor es la expulsión de la placenta. Esto también puede generar dolor en las mujeres, en algunas más que en otras. A veces la expulsión de la placenta puede ser inmediata y en algunas ocasiones demorarse hasta 30 minutos. En algunas ocasiones, cuando esto no sucede de manera natural, hay que poner un medicamento llamado oxitocina, que ayudará a esta fase. Ahora tenemos la etapa postnatal. Esta se inicia con el nacimiento. Es un cambio brusco del medio intrauterino acuático al mundo externo, aéreo. Al recién nacido se le conoce como neonato. Este nombre le dura hasta la 4ª semana, básicamente el primer mes de vida. El recién nacido presenta conductas no reflejas y conductas reflejas. Pues se dicen conductas no reflejas aquellos movimientos con falta de coordinación que puede tener el niño. Ustedes podrán observar cuando está echadito en la cama, empieza a tener movimientos no coordinados que incluso a la hora de dormir lo pueden despertar. A esto se dice conductas no reflejas. Sin embargo, las conductas reflejas son aquellos movimientos innatos que vienen con el niño, que se emiten ante determinados estímulos. Solo para mencionar uno. En alguna oportunidad ustedes habrán visto que cuando a un bebé le pones tu dedo cerca de su boquita, inmediatamente gira su cabecita y empieza a realizar un movimiento como de succión. A esto se llama reflejo de succión. Bien, jóvenes, a esto, como les decía, le vamos a denominar Desarrollo Humano, parte 1. Un gusto haber trabajado con ustedes. Que Dios los bendiga, a ustedes, a sus hogares, nos bendiga a todos. Y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias y chao.